Las bocinas de emergencia resonaron en las cámaras del Consejo Galáctico por 7ª vez en 3 días, aproximadamente 6 veces más de lo que el almirante Krix podía soportar. Permaneció firme ante la enorme pantalla holográfica que mostraba el planeta Sirion 7, observando con impotencia cómo las lecturas del campo cuántico fluctuaban entre extremadamente preocupantes y vamos a morir todos. La situación se ha deteriorado más allá de nuestras proyecciones más pesimistas, anunció la profesora Quell, mientras sus 4 brazos se justificaban frenéticamente ante los flujos de datos. Los científicos centurianos habían desarrollado 3 nuevos tics oculares inducidos por estrés desde el inicio de la crisis. El fallo de la cascada cuántica se está expandiendo exponencialmente. Al ritmo actual, la desestabilización alcanzará una masa crítica en 72 horas. El embajador Boran, cuya especie había evolucionado a partir de pesimistas profesionales, de alguna manera logró mostrarse aún más pesimista de lo habitual. En resumen, para quienes se unen a nuestro desfile de fracasos, 3 sistemas solares, 14 mundos habitados y aproximadamente 47.000 millones de seres conscientes están a punto de convertirse en polvo espacial muy caro. Las mandíbulas del almirante Krix chasquearon con frustración. Recuérdenme de nuevo como nuestros científicos más brillantes, equipados con tecnología capaz de plegar el espacio-tiempo como origami, lograron empeorar la situación. El tic ocular del profesor Quell se intensificó. Los armónicos cuánticos eran más inestables de lo previsto cuando intentamos estabilizar el campo con amortiguadores de resonancia estándar. Parece que creamos accidentalmente lo que nuestros modelos ahora sugieren como una ola de destrucción que devora la realidad. Fantástico, murmuró Boran. Hemos pasado de un problema planetario a una extinción galáctica. Diría que este es el peor resultado posible, pero conociendo nuestra suerte, probablemente empeorará. El almirante Krix revisó la lista de soluciones fallidas que aparecía en su tableta personal. Los manipuladores de campos cuánticos fallaron. Los sistemas de anclaje gravitacional lo empeoraron. Las matrices de estabilización de la realidad crearon de alguna manera un pequeño agujero negro con el que aún lidiaban en el sector 7. Señor, interrumpió el teniente Brake, con la voz vacilante que solía preceder a una noticia terrible. El Consejo Científico ha declarado oficialmente que el problema es matemáticamente irresoluble. Han realizado todas las simulaciones, consultado a todos los expertos y probado todos los métodos conocidos de manipulación de campos cuánticos. La sala quedó en silencio, salvo por el ominoso zumbido de las lecturas de los campos cuánticos. Hay una opción que no hemos explorado, dijo la profesora Quell en voz baja, apenas un susurro. La almirante Crick enarcó una ceja. Los habitantes de los mundos de la muerte. El silencio que siguió fue el típico de los funerales o las cenas incómodas. ¿Te refieres a los humanos?, preguntó Borton rotundamente. ¿Quieres pedirle a la especie que considera el envenenamiento por radiación una molestia menor que resuelva nuestro imposible problema de física cuántica? Tienen fama de resolver problemas irresolubles, ofrecía Quell semanalmente, generalmente ignorando el hecho de que son irresolubles. La almirante Crick miró fijamente la pantalla, que mostraba su inminente perdición. 47.000 millones de vidas pendían de un hilo, y su mayor esperanza era una especie que, de alguna manera, se había convencido de que su planeta no intentaba matarlos activamente. Contacten a los humanos, dijo finalmente. A estas alturas, ¿qué era lo peor que podía pasar? La expresión del embajador Boran sugería que podía pensar en varias cosas. Jaque Martínez estaba a mitad de un problema de termodinámica particularmente molesto cuando su dormitorio se llenó de repente de una luz azul brillante y 3 extraterrestres con aspecto muy oficial se materializaron frente a su escritorio. Levantó la vista de su libro de texto, parpadeó una vez y volvió a sus cálculos. Disculpen, dijo el alto con demasiados brazos. Pero somos representantes del Consejo Galáctico y necesitamos su ayuda inmediata con una crisis de magnitud sin precedentes. Jaque volvió a levantar la vista, notando que su compañero de habitación seguía desmayado en el sofá con los auriculares puestos.
Genial. ¿Puedes bajar la voz? Tengo un examen mañana, y esto de la transferencia de calor es más difícil de lo que parece. El almirante Kriegs dio un paso al frente, con un tintineo impresionante en sus metales. Joven humano, parece que no comprende la gravedad de nuestra situación. 3 sistemas solares enteros se enfrentan a una destrucción inminente. Eso apesta, dijo Jake, genuinamente comprensivo, pero aún concentrado en su tarea. Pero como dije, tengo que terminar esto. A menos que estés aquí por el puesto de AR, en cuyo caso la hoja de inscripción está al final del pasillo. El ojo del profesor Quell tiembla. Ha alcanzado la frecuencia crítica. Quizás deberíamos explicarlo. La matriz del campo cuántico del planeta Serion 7 se ha desestabilizado, creando un fallo en cascada que amenaza con desentrañar la estructura fundamental del espacio-tiempo en múltiples sistemas estelares. Jake finalmente dejó el lápiz y les dedicó toda su atención. Bien. Inestabilidad del campo cuántico. ¿Eso es como qué? ¿Un problema de ondas estacionarias? Los extraterrestres intercambiaron miradas. El embajador Boreine se aclaró la garganta. Las matemáticas involucradas están más allá de la comprensión de la mayoría de las civilizaciones avanzadas. Nuestros científicos más destacados lo han declarado irresoluble. Cierto. Pero es un problema de ondas estacionarias, repitió Jake, sacando una hoja en blanco. Porque si el campo oscila entre estados estables, eso es simplemente mecánica ondulatoria básica. ¿Cuál es la frecuencia de las oscilaciones? El almirante Kriegs consultó su pantalla táctica. Los armónicos cuánticos fluctúan entre 2,7 y 3,4 terahertz. Jake empezó a dibujar un diagrama de onda sencillo. ¿Y cuál es la intensidad del campo en los puntos de resonancia? Aproximadamente 847 unidades de flujo cuántico en su punto máximo, respondió el profesor Quell, desconcertado por la informalidad de sus preguntas. Frustrado. De acuerdo. ¿Y qué han intentado hasta ahora para estabilizarlo? Los extraterrestres se lanzaron a una explicación detallada que incluía manipuladores de campos cuánticos, sistemas de anclaje gravitacional, matrices de estabilización de la realidad y algo llamado inversor de fase temporal. Jake escuchó, asintiendo de vez en cuando, y luego levantó la vista con la expresión de alguien a quien le acaban de decir que una cocina profesional no podría averiguar cómo hervir agua. Espera, intentaste forzarlo a un estado estable en lugar de simplemente amortiguar las oscilaciones. Las matemáticas cuánticas requieren una alineación armónica precisa en matrices de 17 dimensiones, dijo el profesor Quell a la defensiva. Jake la miró fijamente. O podría simplemente, ya sabes, cambiar la frecuencia ligeramente para que deje de resonar. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de sus diversas tecnologías alienígenas. Cambia la frecuencia, repitió lentamente el almirante Kriegs. Sí, como si tuvieras una onda estacionaria que está destrozando cosas, no creas una ola más grande para combatirla. Simplemente la ajustas un poco para que deje de ser una onda estacionaria. Física básica, ¿verdad? El embajador Boran parecía estar atravesando una crisis existencial. ¿Sugieres que la solución a nuestro fallo de cascada cuántica, que amenaza nuestra galaxia, es hacer? Jake se encogió de hombros. O sea, tendría que ver la configuración real para estar seguro, pero sí, probablemente. ¿Puedo volver a mi tarea ahora? Esto de la termodinámica es bastante complicado. 10 minutos después, Jake se encontraba a bordo de la nave espacial más avanzada de la galaxia, contemplando una pantalla holográfica que habría hecho llorar de envidia a la NASA. Las lecturas del campo cuántico parecían un espectáculo de luces, como si estuviera sufriendo un ataque. Entonces este es tu campo cuántico, dijo Jake, sacando un bolígrafo normal y una hoja de cuaderno. ¿Te importa si hago un boceto rápido?, preguntó el profesor Quell, horrorizado, mientras dibujaba ondas sinusoidales sencillas. Vas a resolver un problema de matriz cuántica de 17 dimensiones con lápiz y papel. Bueno, sí. O sea,
Las matemáticas son las mismas tanto si usas un holograma sofisticado como si usas una servilleta. Jake entrecerró los ojos al mirar la pantalla. De hecho, ¿alguien puede bajar el volumen de todas esas cosas llamativas? Es un poco difícil ver los datos reales con tanto giro y brillo. El almirante Kriegs desactivó a regañadientes los efectos visuales, dejando solo unos gráficos limpios y simples que de repente parecían mucho menos impresionantes. Listo, dijo Jake, comparando la pantalla con su boceto a mano. Mira, tienes un problema clásico de resonancia. Los campos rebotan entre estos dos estados porque hay armónicos naturales en ambas frecuencias. Sacó la calculadora de su teléfono, la que venía gratis con el sistema operativo, mientras los extraterrestres observaban sus matrices computacionales cuánticas, con un valor aproximado de 17 billones de créditos. Veamos si la frecuencia base es de 3,05 THz de media y la desplazas llevando las dos aproximadamente un 0,3%, eso debería eliminar la resonancia por completo. Los antebrazos del profesor Quell comenzaron a agitarse frenéticamente. Pero los cálculos de flujo cuántico solo requieren un mínimo de 47 núcleos de procesamiento ejecutando simulaciones paralelas en múltiples matrices de probabilidad. Jake levantó la vista de su calculadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es como se hacen los cálculos de campos cuánticos. ¿Pero por qué? Preguntó Jake de nuevo con el tono de alguien genuinamente confundido. Es solo una onda. Las ondas siguen las matemáticas. Las matemáticas no son tan complicadas. El embajador Boron dio un paso al frente. Joven humano, nuestros científicos más avanzados llevan décadas perfeccionando estos métodos. Sí, pero no funcionan, señaló Jake con sensatez. Y esto es como mecánica ondulatoria de segundo año. Ya vimos esto el semestre pasado. Empezó a esbozar un diagrama sencillo de modulación de frecuencia mientras los extraterrestres observaban con creciente desconcierto. Mira, solo necesitas algo que pueda ajustar la frecuencia del campo en un 0,3% aproximadamente. ¿Qué sueles usar para ajustes finos de frecuencia? Moduladores de fase cuánticos, respondió automáticamente el almirante Kriegs. Genial. ¿Tienes alguno de esos? Claro, pero están diseñados para aplicaciones mucho más sofisticadas que el simple desplazamiento de frecuencia. Jake lo miró fijamente. Pero pueden desplazar frecuencias, ¿verdad? Bueno, sí, pero entonces estamos bien. Jake hizo algunos cálculos más en su teléfono. De hecho, ¿sabes qué? Olvídate de los moduladores de fase. ¿Qué genera el campo? La profesora Quell consultó sus lecturas. Una serie de cámaras de resonancia cuántica dispuestas en una matriz docaédrica. Correcto. Entonces, es básicamente como tener 12 altavoces tocando la misma nota. ¿Qué tal si simplemente cambiamos ligeramente la melodía de uno de ellos? Los extraterrestres intercambian el tipo de miradas que normalmente se reservan para ver a alguien sugerir arreglar una nave espacial con cinta adhesiva. ¿Quieres ajustar en de una de las cámaras de resonancia cuántica?, dijo el almirante Crick lentamente. Solo un poquito, casi imperceptible. Eso romperá la resonancia perfecta y todo debería estabilizarse. Jake terminó su boceto y lo levantó. Mira, simple interferencia de ondas. Cuando las ondas ya no están perfectamente sincronizadas, cancelan las oscilaciones locas en lugar de amplificarlas. La profesora Quell miró el dibujo, luego sus matrices cuánticas de 17 dimensiones. Luego volvió al dibujo. Uno de sus tics oculares se había convertido en un espasmo facial completo. Esto es física de pregrado, susurró. Sí, asintió Jake alegremente. Cosas bastante básicas. Aunque, agregó, volviendo a mirar su libro de texto de termodinámica. Todavía no es tan complicado como descifrar la transferencia de calor a través de materiales compuestos. Eso sí que es difícil. En cuanto Jake alcanzó lo que parecía un panel de control aleatorio, todos los alienígenas de la sala sufrieron simultáneamente lo que solo podría describirse como una crisis nerviosa colectiva.
Un momento, gritó la profesora Quell, agitando los antebrazos con pánico. No se pueden ajustar los parámetros de resonancia cuántica sin los protocolos de seguridad adecuados. El almirante Creek se interpuso entre Jake y los controles, con su entrenamiento militar en marcha. Los requisitos de procedimiento por sí solos exigen un mínimo de 72 horas de evaluaciones de seguridad seguidas de pruebas remotas desde al menos 3 sistemas estelares de distancia. Jake hizo una pausa, con la mano a medio camino de lo que parecía un simple dial de frecuencia. ¿Por qué? Porque sí, dijo el embajador Boron, con la voz casi histérica. Si tus cálculos son incorrectos, podrías abrir accidentalmente un agujero en la propia realidad. Pero no son incorrectos, dijo Jake con paciencia. Es solo mecánica ondulatoria básica. ¿Así? Los espasmos oculares de la profesora Quell se habían extendido a toda su región facial. Hablas de manipular el sustrato cuántico fundamental que mantiene unido el espacio-tiempo. Jake parecía genuinamente confundido. Sí, pero sigue siendo solo una onda. Las ondas no dejan de ser ondas de repente solo por estar en el espacio. El almirante Creeks empezó a pasearse, con los metales vibrando de ansiedad. Nuestro protocolo estándar requiere modelado computacional con 47 matrices de probabilidad diferentes, simulaciones de seguridad en 17 ordenadores cuánticos separados y la aprobación del Comité Científico Galáctico, la Junta de Seguridad Universal y al menos 3 consultores independientes de estabilidad de la realidad. ¿Cuánto tiempo lleva todo eso?, preguntó Jake. Aproximadamente 6 meses, respondió Boran, dando por sentado un procesamiento acelerado. Jake lo miró fijamente. Amigo, dijiste que tenía 72 horas antes de que todo explotara. La sala se quedó en silencio al comprender esta incómoda verdad. Quizás, dijo el profesor Quell débilmente, podríamos acelerar el proceso de evaluación de seguridad a solo 3 semanas. O, sugirió Jake, podríamos simplemente intentarlo y ver qué pasa. Es decir, si me equivoco, todos están muertos de todos modos, ¿no? Los extraterrestres retrocedieron como si hubiera sugerido sacrificar cachorros a dioses oscuros. No se puede simplemente intentarlo y ver qué pasa con la manipulación del campo cuántico. El almirante Creech farfulló. Las posibles ramificaciones podrían afectar a todo el cúmulo galáctico. Jake sacó su cuaderno y pasó a una página llena de ecuaciones. Bien, miren. La frecuencia de resonancia está actualmente en 3,05 THz. Correcto. Si cambio la cámara 7 un 0,3%, la lleva a 3049 THz. El patrón de interferencia entre esa y las otras 11 cámaras creará una frecuencia de latido que amortigua la oscilación general. Levantó la vista hacia las escaleras vacías. Es como, continuó, si 2 personas cantan la misma nota muy fuerte y una desafina un poco, de repente deja de ser ensordecedora. El mismo principio. La profesora Quell consultó sus matrices cuánticas frenéticamente. Pero los cálculos de 17 dimensiones lo demuestran. Entonces lo estás complicando demasiado, interrumpió Jake con suavidad. Mira, lo entiendo. Tienen una tecnología increíble y quieren usarla toda. Pero a veces la respuesta simple es la correcta. Señaló sus pantallas. Sus computadoras gastan tanta potencia de procesamiento intentando modelar todos los estados cuánticos posibles que se pierden la física básica. Es como usar una supercomputadora para sumar 2 más 2 y confundirse cuando te da una explicación de 40 páginas en lugar de solo 4. El embajador Boran se dejó caer pesadamente en su silla. ¿Estás sugiriendo que nuestros métodos científicos más avanzados son incorrectos? No incorrectos, dijo Jake diplomáticamente. Solo mucho más complicados de lo necesario. Es como intentar clavar un clavo con un reactor nuclear. Claro, el reactor es impresionante, pero un martillo normal funciona mejor. El almirante Crick miró el panel de control, luego los sencillos cálculos del cuaderno de Jake, y luego volvió a mirar el panel.
¿Y estás completamente seguro de que esto funcionará? Jake se encogió de hombros. O sea, 99,7% seguro. Siempre existe la posibilidad de que me haya equivocado en un decimal o algo así, pero las matemáticas son bastante sencillas. 99,7%. Boran repitió débilmente. Sí, son mejores probabilidades de las que suelo obtener en mis exámenes de física, dijo Jake alegremente. Además, como dije, si me equivoco, todos iban a morir de todos modos, así que en realidad no hay inconveniente en intentarlo. Los tres alienígenas se miraron entre sí, luego a sus pantallas increíblemente complejas que mostraban la inminente destrucción galáctica, luego al cuaderno de Jake con sus sencillos diagramas dibujados a mano y las matemáticas de la calculadora del teléfono. Esto es una locura, susurró el profesor Quell. Sí, asintió el almirante Krix. Pero no se equivoca con la línea de tiempo. El embajador Boran cerró los ojos. No puedo creer que esté a punto de apostar 3 sistemas solares en una tarea de física de pregrado. Lo que sucediera después se discutiría en las reuniones del Consejo Galáctico durante los próximos 3 siglos, principalmente en susurros silenciosos e incrédulos. Jake se acercó al panel de control con la confianza despreocupada de quien ajusta la radio de un coche. Observó los símbolos alienígenas un momento y luego volvió a mirar al almirante Krix. Entonces, ¿cuál de estos ajusta la frecuencia de la cámara 7? El almirante Krix señaló con dedo tembloroso un dial cristalino que pulsaba con una energía azul siniestra. Esa matriz de control rige los parámetros de resonancia armónica cuántica del punto de anclaje de la séptima dimensión. Genial. Gracias. Jake alargó la mano hacia el dial. Un momento, gritó la profesora Quell, con un pánico casi operístico. Al menos déjenos evacuar a la distancia mínima de seguridad. ¿Cuál es la distancia mínima de seguridad?, preguntó Jake, haciendo una pausa. Aproximadamente 47 años luz, respondió ella. Jake la miró fijamente. Entonces, ¿cómo van a arreglarlo? La lógica de esta pregunta golpeó a los alienígenas como el impacto de un meteorito. Se quedaron paralizados, observando la mano de Jake suspendida sobre el dial que, según sus modelos más sofisticados, podría salvar la galaxia o convertirla en una sopa cósmica. ¿Saben qué?, dijo Jake pensativo. Quizás debería repasar mis cálculos primero. Sacó su cuaderno y repasó los cálculos usando la calculadora de su teléfono, rodeado de computadoras cuánticas que costaban más que el PIB de la Tierra. Los extraterrestres lo observaban fascinados mientras resolvía el problema como si fuera una tarea rutinaria. De acuerdo. Diferencial de frecuencia de 0,9 kHz. Eso debería crear una frecuencia de batido de... Jake tecleó en su teléfono. Sí, unos 450 Hz. Eso romperá el patrón de onda estacionaria sin desestabilizar los generadores de campo individuales. Miró las caras aterrorizadas de los extraterrestres. Quizás deberían alejarse un poco. No porque sea peligroso, añadió rápidamente, sino porque no tengo ni idea de cómo suena esta cosa cuando cambia de frecuencia. Podría ser muy fuerte. El almirante Cricket, el profesor Quell y el embajador Boran se retiraron a lo que consideraban una distancia segura, que era aproximadamente el extremo opuesto del puente de la nave. Jake se encogió de hombros, hizo un pequeño ajuste en el dial cristalino, quizás un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, y retrocedió. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, la pantalla del campo cuántico, que había estado fluctuando violentamente entre zonas de peligro rojas y amarillas, se asentó repentinamente en un verde constante y apacible. El zumbido ominoso que vibraba a través del casco de la nave se desvaneció hasta convertirse en un susurro apenas perceptible. La representación holográfica del planeta Serion 7, que había estado oscilando entre la existencia y la inexistencia, se solidificó en un estado estable, no apocalíptico. Todas las alarmas del puente se apagaron simultáneamente. El silencio que siguió fue tan profundo que Jake pudo oír los rugidos de su estómago.
Vaya, dijo, comprobando las lecturas. Eso funcionó mejor de lo que esperaba. Normalmente se necesitan un par de intentos para conseguir la frecuencia correcta. La profesora Quell se acercó a la pantalla con los pasos cautelosos de quien se acerca a un animal salvaje. Sus antebrazos se movían frenéticamente sobre sus instrumentos, ejecutando un diagnóstico tras otro. La cascada cuántica se ha estabilizado por completo. La coherencia del campo está al 97%. Los puntos de anclaje dimensionales se mantienen estables en las 17 matrices. El almirante Crick miró fijamente su pantalla táctica, que había pasado de parpadear advertencias rojas a las lecturas verdes más aburridas que jamás había visto. El nivel de amenaza se había reducido a una fluctuación de fondo insignificante. El embajador Boran permaneció inmóvil durante casi 30 segundos. Luego se acercó lentamente a Jake con la reverencia que suele reservarse para las experiencias religiosas. ¿Lo arreglaste? Sí, dijo Jake, sacando ya su libro de texto de termodinámica. Como dije, mecánica ondulatoria básica, aunque probablemente debería volver pronto. Todavía no he resuelto este problema de transferencia de calor. Y el examen es mañana por la mañana. La profesora Quell miró sus matrices de computación cuántica. Luego el cuaderno de Jake con sus diagramas sencillos y cálculos de calculadora telefónica, y luego volvió a las lecturas ahora estables que mostraban 3 sistemas solares que definitivamente no estaban a punto de convertirse en polvo cósmico. Matrices cuánticas de 17 dimensiones, murmuró para sí misma. Modelado de cascada de probabilidad, algoritmos de estabilidad de la realidad. Volvió a mirar el cuaderno de Jake. Física de licenciatura. Para ser justos, dijo Jake amablemente. Es segundo año de física de la licenciatura. El primer año consiste principalmente en dejar caer objetos y cronometrar cuánto tardan en tocar tierra. El almirante Crix estaba ejecutando todos los diagnósticos de su nave, incapaz de creer que un problema que sus mentes más brillantes no pudieron resolver se hubiera solucionado con lo que parecía ser un ajuste de volumen. El campo cuántico es más estable ahora que antes de que comenzara la crisis. Ah, sí, dijo Jake, mirando las pantallas. Su configuración original estaba bastante cerca de la frecuencia de resonancia de todos modos. Probablemente habrían tenido este problema con el tiempo, incluso sin lo que lo desencadenó. Así no debería volver a ocurrir. El embajador Borton se sentó pesadamente, mirando las tranquilas pantallas verdes. Así que no solo resolvieron nuestra crisis de extinción de galaxias, sino que también evitaron futuras crisis de extinción de galaxias. Supongo. Jake miró la hora en su teléfono. Miren, esto ha sido muy interesante, pero ¿puede alguien llevarme de vuelta al campus? Todavía tengo como 6 problemas de termodinámica que resolver, y esto es realmente desafiante. El viaje de regreso a la residencia de Jake fue quizás el viaje interestelar más incómodo de la historia galáctica. 3 de los seres más poderosos del espacio conocido permanecían sentados en un silencio atónito, mientras un estudiante de segundo año trabajaba en ecuaciones de transferencia de calor en el asiento trasero de su nave espacial que distorsionaba la realidad. El almirante Crix no dejaba de mirar sus instrumentos como si esperara que el universo recordara de repente que se suponía que iba a terminar. El campo cuántico permanece perfectamente estable, anunció por 7ª vez en 10 minutos. Bien, murmuró Jake, borrando un cálculo. Oigan, ¿saben algo sobre la conductividad térmica a través de materiales estratificados? Este problema me tiene perplejo. El profesor Quell, con 17 títulos avanzados en física cuántica, miraba el libro de texto de termodinámica por encima del hombro de Jake. Las ecuaciones parecían increíblemente complejas. ¿Para qué curso es esto? Ingeniería 240. Transferencia de calor y masa. Es como un requisito de segundo año. Jake suspiró frustrado. Nunca recuerdo si la resistencia térmica se suma en serie o en paralelo en las paredes compuestas. El embajador Boran examinó el problema.
Esto parece ser mucho más complejo que las matemáticas de estabilización del campo cuántico. Sí, cuéntamelo. Jake gimió. La física es fácil. Se trata simplemente de cómo se mueven las cosas y por qué. Pero la ingeniería se trata de hacer que funcione en el mundo real con materiales extraños, condiciones de contorno y cosas mucho más difíciles. Los extraterrestres intercambiaron miradas que transmitieron aproximadamente 3 meses de crisis filosófica en un solo instante. Déjenme asegurarme de que entiendo bien, dijo el almirante Crick lentamente. ¿Consideran la termodinámica aplicada más desafiante que la teoría cuántica de campos de 17 dimensiones? Jake levantó la vista de su libro de texto. Bueno, sí. O sea, los campos cuánticos simplemente hacen lo que hacen según las matemáticas, pero calcular cuánto calor se mueve realmente a través de una pared hecha de 3 materiales diferentes, eso tiene como tablas que hay que consultar, factores de corrección y todo tipo de cosas prácticas. El ojo funcional restante del profesor Quell comenzó a temblar de nuevo. Pero las matemáticas cuánticas son bastante sencillas una vez que te das cuenta de que todo son ondas, interrumpió Jake. No me malinterpreten. La parte de las 17 dimensiones suena impresionante, pero las dimensiones son solo variables. Tenías 17 variables en una ecuación, que parece complicada, pero en realidad es solo una ecuación de onda que se extendió. El sistema de navegación de la nave emitió un suave pitido al acercarse a la Tierra. «Saben», dijo el embajador Boran en voz baja. «Todo nuestro sistema educativo se basa en el principio de que una mayor complejidad indica una mayor inteligencia». Jake se encogió de hombros. «Qué raro. Normalmente, cuando algo es realmente complejo, significa que aún no has descubierto la forma sencilla de hacerlo». Levantó su libro de texto. Como si esto de la transferencia de calor fuera complejo porque intentamos modelar situaciones del mundo real. Pero tu tema del campo cuántico era complejo simplemente porque estabas usando el enfoque equivocado. Mientras se materializaban en el dormitorio de Jake, su compañero seguía inconsciente en el sofá, completamente inconsciente de que 3 sistemas solares acababan de ser salvados a aproximadamente 3 metros de su cabeza. El almirante Crix se puso firme y pronunció lo que probablemente fue el saludo militar más surrealista de la historia galáctica. En nombre del Consejo Galáctico, 47.000 millones de seres sintientes y la existencia continua de la realidad misma, le agradecemos su servicio. Jake levantó la vista de su tarea. No hay problema. Gracias por el viaje. El profesor Quell dio un paso al frente, agarrando una tableta de datos que contenía escaneos detallados de los métodos de solución de Jake. ¿Estaría dispuesto a asesorarnos sobre futuros problemas? Podríamos ofrecer una compensación sustancial. Depende del momento, dijo Jake pensativo. Soy bastante. Estoy desbordado de trabajo y se supone que debo buscar unas prácticas de verano. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? Bueno, el embajador Boran consultó sus archivos diplomáticos. Hay una anomalía espacial en la galaxia de Andrómeda que ha desconcertado a nuestros científicos durante 3 siglos. Algo sobre ondas gravitacionales que interfieren con los sistemas de comunicación subespacial. Jake se iluminó. Ah, eso también suena a un problema de ondas estacionarias. Probablemente solo haya que ajustar la frecuencia subespacial para evitar la resonancia gravitacional. Podría echarle un vistazo este fin de semana si quieres. Los 3 extraterrestres lo miraron fijamente. Este fin de semana, repitió el almirante Crix débilmente. Sí, no tengo exámenes la semana que viene, así que debería tener algo de tiempo libre. Jake hizo una pausa, asaltado por una idea. De hecho, antes de que se vayan, ¿puedo preguntarles algo? Cualquier cosa, dijo el profesor Quell inmediatamente. Mi hermanita Emma tiene un proyecto de feria de ciencia sobre mecánica orbital y está intentando averiguar por qué los satélites no se caen. ¿Creen que podrían pasar por su colegio? ¿Algún día y se lo explique? Está en 5º grado, así que nada demasiado complicado, pero le encantaría conocer extraterrestres de verdad.
El embajador Boran parpadeó lentamente. Quieren que les ayudemos con un proyecto de ciencias de 5º grado. Solo si tienen tiempo, dijo Jake rápidamente. Sé que probablemente estén ocupados con asuntos importantes de galaxias. Las 3 mentes científicas más poderosas del espacio conocido se miraron entre sí, luego a Jake, que acababa de resolver su crisis imposible con naturalidad y ahora les pedía que explicaran mecánica orbital básica a alumnos de primaria. Sería un honor, dijo el almirante Crick con solemnidad. Mientras los extraterrestres se preparaban para irse, el profesor Quell no pudo resistirse a hacer una última pregunta. Jake, ¿qué piensas estudiar? Ingeniería mecánica, probablemente. Tal vez con una especialización en física aplicada. Volvió a mirar su problema de termodinámica, suponiendo que puedo aprobar la transferencia de calor. Esta cosa de la pared compuesta me está pateando el trasero. Los extraterrestres se fueron por su portal brillante, dejando a Jake solo con su libro de texto en la clase de tarea que aparentemente era más desafiante que salvar el universo. En algún lugar del multiverso, 47.000 millones de seres conscientes vivían sus vidas sin saber que su existencia continua dependía de un estudiante de 2º año que creía que la teoría cuántica de campos era más fácil que calcular la resistencia térmica en serie. Y en una pequeña residencia universitaria en la Tierra, Jake Martínez finalmente descubrió que las resistencias térmicas se suman en serie, no en paralelo, y pasó al siguiente problema de su tarea, que era realmente difícil.